todos, detectives, Sebas y 394 y os traigo un nuevo episodio de Agatha Christie y no quedó ninguno. Estamos justo acabamos el otro día, como sabéis en el pasado episodio continuamos con esta investigación. Ya sabéis que estamos aquí en esta isla secuestrados, encerrados junto a 10 otras personas, 5 de las cuales pues han sido asesinadas. El último asesinato tuvo lugar justo en el pasado episodio. Ya sabéis que Emily Brent fue asesinada, pues como ya suponíamos que iba a ser asesinada por las picaduras de abeja. Ya sabíamos que era muy alérgica a las picaduras de abeja y justo la canción decía que la próxima víctima pues moriría así que ¿sabes? 1 más 1, 2. Evidentemente pues ha sido asesinada, así que ahora pues continuamos investigando a ver quién puede ser el asesino. Sabemos que este hombre de aquí, Longhart, tenía un revólver. De hecho le hemos dicho que enseñe el revólver y lo deje en un sitio donde todos podamos verlo, porque evidentemente es un poco peligroso que un único señor tenga un revólver. Y ahora que ha ido a por él, pues o vaya, ha desaparecido, han forzado la cerradura. Así que pues ahora tenemos que descubrir quién es el que tiene el revólver. Nosotros tres no lo tenemos, nos hemos chequeado, bien chequeado, nos hemos toqueteado, bien toqueteado y no lo tenemos encima. Obviamente, pues podemos haberlo ocultado en otro sitio, ¿sabéis? Pero bueno, encima no lo tenemos, así que tendremos que ver a ver si el doctor y el juez lo tienen, que son los únicos que hemos mirado. A dangerous game. If it fails... Ah, Mr. Narracott. Any luck finding the revolver? No, ha desaparecido. Mr. Blore has searched us, and I heard Miss Claythorne yelling at him to watch his hands earlier, so I suspect she's been searched as well. The murderer has had plenty of time to devise a hiding place. I don't fancy it will be easily found. If you'll excuse us, we'll continue our game. Vale. Ha dicho no sé qué plan, si fallara... ¿Sabéis? Si fallara sería peligroso y se han callado cuando he entrado. What's this? There's something written on the bottom of Narracott's plate. Solidamide. Solidamide? My dear sir, that is a deadly poison. Owen has undoubtedly poisoned you. Is there an antidote? Yes, turpentine oil, but I have none in my bag. I don't feel anything yet. How long do I have? You won't feel anything until you can't feel anything. You have an hour or so, I'd estimate. No more. ¿Qué dices? I say, Me han envenenado. turpentine oil can be found in Bellman's Universal Embrocation, a patent medicine for rheumatism and minor aches and pains. I never prescribe it. It can cause a nasty rash if over-applied. But there may be some in the house. Lo tengo yo. Beastly night again. I can't see why anyone would want to build a house here. With war coming on, it may be useful as a coastal watch post. Vale, o sea que me han envenenado. Ha pasado como muy rápido, ¿sabéis? Hombre, el antídoto sí que lo tenemos. Que lo encontramos en las colmenas. Que tenía las huellas de Emily, por cierto. The generator again. No one's going out in that squall to repair it this time. Obviously, the waiting is over. Mr. Owen has made his next move. We mustn't let our guards down. Only one of us can be alone. The rest must always stay together until that person returns. May I claim that privilege, Judge? I'd like to go get my wrap. Of course, my dear, but don't be long. I shan't. Se ha ido la luz. Y justo se va la luz y esta mujer se va. Do you really think there'll be a war, Judge? I don't see it myself. One world war should have shown any sensible person the folly of such a course. My dear doctor, if there's one thing I believe Mr. Hitler is not, it is a sensible person. No, Mr. Hitler. Vera. That was Vera screaming. I think it was coming from her bedroom. Ha sido como un grito... Hostia, no veo nada. Ha sido un grito extraño, la verdad. O sea, como que está un poco afónica. Buah, no veo nada. Vamos para arriba. Me encanta There's a como... wind coming from Vera's room. Me encanta como aquí sí que utiliza la linterna. Ow!
¿Qué? Ya no está el revólver. ¡Nos han golpeado! O es el... No, no creo que haya sido el veneno, porque ha dicho au y ha sonado como que algo nos... Y un disparo. Hostia, ¿qué está pasando? That sounded like it came from the dining room. Del comedor. Madre mía, ¿qué está pasando en esto? ¿Te está pasando todo ahora de repente? En los pasados episodios no pasaba nada interesante. Comedor, este es el comedor. He's been shot. Death must have been instantaneous. The figures! Look at the centerpiece. They say trouble comes in threes. It would appear that they're correct. First poison, then the generator. El general, o sea, el juez, perdón. El juez ha sido There's disparado. no power. I should fix the generator before returning inside. I hardly need to give anyone more reason to distrust me. La verdad es que normal, o sea, justo me voy. Estaba inconsciente cuando han disparado al juez porque me han pegado. Y justo muere el juez de un disparo. Ha dicho el doctor que la muerte ha sido instantánea. Vale. Aquí tenemos al generador. Madre mía, ha pasado como... The generator appears to be Parece broken. que está aviado. The generator appears to be broken. The generator appears to be broken. Aquí me sale una manita. Madre mía, ha pasado como en 5 minutos todo de repente. Pues no sé muy bien cómo arreglarlo, la verdad. ¿Esto nos lo habremos tomado para no morirnos? That doesn't make sense. No sé, no, sí, ya sé que no tiene sense. Debemos buscar huellas, ¿sabes? Si alguien... ¿Esto? Ah, mira. The petrol tank is now full. Vale. Ah, ya está. Vale. Era eso. Vale. Pues ya está entonces, ¿no? El increíble... Me encantan las aventuras de point and click y el increíble poder de simplemente coger las cosas, probar todo, a ver, y a ver si algo funciona. Básicamente. Probar todo a ver si algo funciona. Vale, ya está. Naricot, leave the investigation to me right now and find yourself an antidote. Pues que sea un antídoto. Ya tengo el antídoto. Ahí está. That did the trick. I feel much better now. Vale, ya nos sentimos bien. Chapter 7. 4 little sailor boys going out to sea. A red herring swallowed one, and then there were 3. Un arenque se zampó a uno y solo quedaron 3. Four Madre mía, bodies esto ha sido rápido, upstairs, 2 down. Can't be very hygienic. Still with us, Naricot? Thalidomide isn't much of a poison if you ask me. Although your face is all flushed. I found the antidote. Thank heavens. The weather is moderating. Might be a chance for a bonfire on ship's rock. Vale. O sea, ha sido como todo súper rápido. Nuevo capítulo. Tengo un montón de mierda en mi inventario. Hola. ¿Puedes decirme cuáles han sido sus movimientos? Can you give an account of your movements? I followed you and Lombard almost to the top of the stairs. I heard someone below me breathing in the dark, so I stays as still as a church mouse. Then I hear stealthy steps heading down the stairs. This stands investigating, I think. So I creep as carefully as I can back down. I stepped closer and saw the doctor bending over Wargrave. Vale, el juez se apellida, no, sí, el juez se apellida War, es que como ha dicho Wargrave, supongo que sí se apellida al juez, no tengo ni idea de cómo se apellida al juez. Yo también he oído los pasos en la oscuridad. ¿Vi la pistola por algún Did sitio? you see the gun anywhere? Nosotros la No. hemos visto. But I smelled the cordite from it in the air. One thing I don't understand. That wig on the judge's head. Where did that come from? Someone borrowed Miss Brent's grey yarn. She told me it was missing. She was extremely perturbed. Something finally broke through that icy shell of hers, eh? I didn't think it was possible. Owen certainly thinks ahead. Vale, ¿quién llegó al comedor después de usted? Who arrived in the dining room after you? Nosotros. Lombard practically on my heels. Ah, pensaba que éramos Then a few nosotros. seconds later, Miss Claythorne opened the kitchen door. I found that peculiar. Peculiar.
Estoy segura de que no me puede decir nada más. Bueno, claro, me parece peculiar que abriese la puerta de la cocina cuando realmente ella estaba en las habitaciones. ¿Por qué entrar por la cocina al comedor, pudiendo entrar al comedor directamente desde las habitaciones, que es donde estaba ella? Estoy seguro de que no puede decir nada más sobre la muerte de Archibald Morris. You said you knew something about the history of this island. It was bought by that sailing chap, Elmer Robson. But his wife got seasick, poor dear. Loved the bird watching, but not the boating. An American film star named Gabrielle Steele bought it from them after some scandal or other back in the States. She stuck it out for a couple of years, but must have missed the glamour and excitement of Hollywood because she packed it in. Next, the Admiralty was rumored to have taken it over for some super-secret stuff I could never get a line on. Thing that puzzled me was that I found no record of anybody named Owen buying the place. I was going to get onto his solicitor, Archibald Morris, before coming, but he died last week. Died? What was the cause? Still under investigation, but it sounded like poison to me. Good evening, Mr. Bloor. Ya sabíamos que la había comprado... o sea, estaba viendo la pareja, luego Steele la compró y de alguna manera llegó a Mr. Owen. Vale, y aquí tenemos a los demás. Ahora solo tenemos que hablar con 4 personas, tío, no quedamos nadie ya. ¿Puedes decir cuáles han sido sus Can you give an movimientos? account of your movements? Just for the record, Wargrave was the one so keen on you playing detective, not me. It didn't turn out so well for him, did it? Wargrave se You apellida won't el answer my juez. questions. I didn't Es que yo no say sabía cómo se that. apellidaba. Just thought it worth pointing out. My movements? I ran up the stairs behind you and, well, I ducked into the bathroom at the top. The one Armstrong the judge shared. Curious behavior. It occurred to me that Vera's scream was meant to be a diversion. I wanted to see what everyone would do. In the lightning flashes, I saw Bloor head back down the stairs. Narracott was along the hall there. So I went downstairs to the dining room, arriving behind Bloor. ¿Y has visto en algún Did you see sitio? the gun anywhere? I saw it in a flash of lightning and scooped it up. I didn't know what had happened then. I realize now you have only my word that I picked it up after the murder. Después del I think you'd asesinato. better hand that over. I think you'd better not try to take it away from me again. O sea que él tiene la pistola en estos momentos. Vale, a ver, teniendo en cuenta, o sea, siendo sincera, teniendo en cuenta que la víctima ha muerto de un disparo, tener tú la pistola te hace, vamos, sospechoso, ¿no? Lo siguiente, pero bueno, oye, tú sabrás. ¿Quién llegó al comedor después Who de arrived usted? in the dining room after you? Vera appeared in the kitchen doorway a few moments later. Seguro que reconoció la voz de Are Owen. you sure you recognized Owen's voice? All right, Narracott, I'll tell you. I was hired by Archibald Morris, the non-existent Mr. Owen's attorney. He first made contact with me over the telephone. It was Morris's voice on that recording, I'd swear to it. Thanks for Vale. your time, Mr. Lombard. Ahí está, ya sabemos que cada persona ha venido aquí a la isla por diferentes motivos. Al parecer este hombre ha venido aquí a la isla porque se puso en contacto con él el abogado de Owen, pues para que viniese. Y nos acaba de admitir, nos acaba de afirmar que la voz del abogado realmente era la misma que la de la grabación. Es decir, que Mr. Owen se puso en contacto con él fingiendo ser su abogado, pues para que viniese. Que eso es algo que ya sabíamos, que Mr. Owen se había puesto en contacto con las diferentes personas fingiendo diferentes identidades, pues para poder convencerles para que viniesen. Así que realmente eso es algo que ya sabíamos, pero bueno. What happened after you went upstairs? I went to my room, opened the door. A gust of wind blew my candle out. I tried to move toward the French doors to close them when I felt like a hand on my face. Cold, clammy, smelling of the sea. I thought of syrup floating down through the green depths. Oh, El niño que murió. I screamed and ran, stumbling in the dark. I found myself at the service hallway, heard running behind me and rushed in there. Then I made my way down the back stairs every time there was a flash of lightning. There was a shot while I was on the stairs. I went through the kitchen to the dining room. I was the last to arrive. The clammy hand was seaweed hanging from a line. I had a look inside after we, made the judge comfortable. Just a length of seaweed. Well, whoever strung it up, combined with the generator failing, made a neat diversion designed to separate us. Did you see the gun? Ahí está, consiguió No, I'm separarnos, sorry. que es... Now is not the time for chatter.
lo que quería, porque evidentemente si nos mantenemos todos juntos, si no, no le Cause conviene. of death was a bullet? Yes, directly in the center of his forehead. Never had a chance. En el centro de la cabeza. ¿Puede decirme cuáles han sido sus Can you movimientos? give an account of your movements? When we heard Miss Claythorne scream, I naturally went with the rest to investigate. I thought the judge was right behind me. I stood there for a moment, wondering whether I should go up or down. While I was there, I heard the shot. I made my way back to the dining room. He was quite dead. ¿Vio la Did you see pistola? the gun? No. Vale, solo parece ser que los que hemos visto la pistola somos nosotros. Antes del crimen la hemos visto como ha desaparecido, y este que la ha visto después que la ha cogido. Chico listo, la verdad, por si acaso. ¿Quién llega al comedor después? Who ¿Usted? arrived in the dining room after you? Mr. Blore, I believe. Yes, then Lombard, and finally Miss Claythorne. Vale, el From the mismo orden que kitchen. nos ha dicho el I señor. didn't understand that. Good evening, Doctor. Y nos ha dicho exactamente lo mismo que Five Blor. left, and we don't know which. I know. I haven't the least doubt. I suppose I do know, really. I think I've got a pretty good idea now. I haven't a clue. I don't know about the rest of you Yo ya lot, sé quién es, pero... but I'm going to go to my room and lock myself in until daylight. Sound plan. I agree. But Patrick doesn't have a room. Plenty of them about, if he doesn't mind sharing. Si no le importa compartir. 5 bullets are plenty. Oh, Hugo. I'm so sorry. Self-righteous, smug old hypocrite. Letting Narracott play his detective games with a real professional on the case. He got no more than he deserved. Este está enfadadísimo que no le han dejado ser un detective. Uy, ¿qué hago? Que me estoy moviendo ahí el culo. Ah, me voy a emborrachar. Mejor momento para hacerlo, sí señor. Hoy tenemos episodio totalmente lleno de escenas y de historia, ¿eh? No hemos investigado mucho. Por ahí hay una sombra. Were you upstairs just now? No. One of them's out of his or her room. Whoever it was went out the front door. I'll follow. Find out who's missing. That's our killer. I need to check everyone's Vale. room and find out who's missing. Ahí está, ha bajado alguien. Y se supone que están todos encerrados en sus habitaciones. Así que vamos a ver quién es el que no está en su habitación. Asesino. O sea, tío, siempre voy al baño primero. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta es la del doctor, se supone. Vaya. La primera la vencida. Querido doctor, ¿dónde está? La primera la vencida, querido doctor. Esta es la del juez, se supone. ¿O no? I don't think going through that would help. Either he's innocent, in which case I'd be grossly invading his privacy, or he's guilty, and surely wouldn't be daft enough to leave any evidence in his luggage. Esto igual es lo de Blor. Pensaba que esta era la del juez. Pero igual no, porque si no está... Esta es la de Narukot, No, Narukot soy yo, esta es la de Marukot, o no sé cómo se llama, tío, la verdad. Los nombres... Si pudiese llamarse Juan, Alberto... Pues... The body was thoroughly searched. No need to disturb it now. Ha sido mirado a fondo. ¿Dónde están las habitaciones de...? Vale, esta es la... Emily. Este debe de ser el baño. Ah, no, esta es Vera. What's the matter? It's Patrick. Blore heard someone. They ran outside. I'm checking to see who's still here. Vale, ahí está. Vera todavía está aquí. Who's there? It's Narracott. Someone has left the house. Blore's following whoever it is. Well, it isn't me. Y aquí está el otro chico. Así que falta
el doctor. Falta el doctor. Esta es la habitación del Blur, creo. Este es el baño. Y esta habitación es efectivamente la del doctor. El doctor es el que falta, aunque se supone... Hemos mirado todas las habitaciones. Se supone que esta habitación, que es la de aquí, perdón, que es la que está junto a la del doctor en el baño, es la del juez. Está vacía. Vale, pues vamos para afuera, supongo. El doctor es el que falta. Pero no sé muy bien a dónde ir. La canción decía no sé qué de un arenque. De que le mataba, le comía un arenque, algo así. Así que si vamos a buscar una nueva víctima, que podría ser, debería de estar en el mar. This island isn't as primitive as I imagined. No es tan primitiva como me imaginaba. Pues no sé. La verdad. Es que lo dicho, o sea, se supone que el siguiente víctima muere porque un arenque le tragó. Algo así ponía. Y así que supongo que tenemos que ir al mar. O no sé. Por aquí, a la playa. Hola, gaviotita. Pues no. No hay nada. Pues no sé, porque ya hemos mirado todas las habitaciones. Hombre, no he mirado en la casa, pero claro, se supone que la persona ha huido y el señor Blor, o Block, o como se llame, ha ido detrás de él. Así que no hay nada que investigar en la mansión. Que yo sé, pero vamos. Vale, pues he mirado todos los sitios y en ningún sitio sale nada. Así que igual tengo que hacer algo en la casa. A ver, yo he supuesto que teníamos que salir fuera porque se han ido, o sea, la sombra se ha ido fuera. Y también se ha ido fuera el... No sé, las habitaciones igual no he hecho algo. Porque como tenía que mirar las habitaciones, igual son las habitaciones donde no he hecho algo. ¿Qué iba a decir yo? Ah, eso, como la sombra y el señor este han ido fuera, pues digo, pues habrá que ir fuera. Pero no sé. Esta es la Emily esta, ¿no? Ah, no, este es el señor este. ¿Y esto de quién es? Vale, esto es del primera víctima. Es que la verdad que la habitación es la distribución. Lía un pelín, ¿eh? Stay back. Philip gave me his gun. Me ha dado su pistola. It's me, Patrick. Where did he go? He wanted me to tell you. Since the wind dropped, he was going to try and light the bonfire. That's a good idea, but he shouldn't try it alone. Then go help him. I'll be safe locked in here with his gun. Ayuda a encender un fuego. Este señor. ¿Y dónde ha ido a encender un fuego? Pues nada. Ha ido a encender un fuego. De verdad. Para que nos vea mejor el asesino. En plan, ¿dónde estoy? Pues nada. ¿Dónde ha ido? A encender un fuego. He mirado todo esto bien y no había ningún fuego ni nada. ¡Oh! Ahí está el fuego. Ahí está el fuego. Arriba, ¿no? That's quite a signal fire. Someone should be able to see it. Vale. ¿Y dónde está el señor? El señor que ha venido a encender el fuego. Este está más muerto ya. El señor que ha venido solo, de verdad. Sí, nos hemos dicho, quedaros en las habitaciones.
Quedaos a las habitaciones That's para que no quite nos a puedan signal fire. matar. Someone Pues should be nada. able to see it. También te digo, con la lluvia que está cayendo, a ver que hay mucho fuego, ¿eh? Pero la lluvia que está cayendo, no sé yo si eso debería de ser entendido. Pues no sé. ¿Dónde está? O sea que ahora hay en la isla 3 personas. Está la sombra, está el doctor, que no sabemos dónde está, Blor, y también está, bueno, la sombra, que supongo que es el doctor. Y ahora también está por aquí Phil. No encuentro yo a nadie. ¿Dónde está toda esta gente? Ah, míralos dónde están. Hola. Joder, os estoy buscando por toda la isla y no os encontraba. ¿Habéis encontrado a Astro? Did you find Armstrong? No, he's disappeared. We searched everywhere. ¿Y usted y Lombard han estado juntos todo este tiempo? Have you and Lombard been together all this time? Yes, I found him up on Ship Rock. Good evening, Haciendo Mr. el Bloor. fuego, supongo. ¿Ha estado en su habitación todo Did el you stay in tiempo? your room the entire time? Yes, I'm not a complete fool. Como los otros, que sí que lo están, la verdad. ¿Has oído, ¿has visto u Did you oído hear algo? or see anything? Nothing. After I told you where Philip had gone. Until just now, when he and Mr. Bloor returned. A good evening to you, Miss Claythorne. Stay safe. Vale. Me encanta cómo a los demás les dice good evening, ¿sabes? En plan, buenas tardes, no sé qué tal. Y a la señora esta le dice, cuídese. Se te ve un poco el plumero, querida. ¿Qué hizo antes de que Blor se encontrara con usted? What did you do before Encender Blor la found fogata. you? Crept along the balcony to Vera's window and gave her my gun. Very generous. Qué Then I went generoso. up onto Ship Rock. I set the bonfire ablaze, but someone will have to keep an eye on it throughout the night. Con lo que está lloviendo, ¿algún rastro de Any sign of Astro? Armstrong? He's vanished clean off the island. Vanished. That's the word. Like some damned conjuring. Eso ya lo hemos visto, porque he He must mirado yo be por todos los somewhere. sitios y no lo he No, visto. he isn't. We searched the house too. You must have heard us. He's gone. Clean vanished. Scarpered. Thank you, Lombard. Técnicamente no puede huir Have you looked in the dining room? en el comedor. What is it? What is it now? Only 3 sailor boys are left. Solo quedan 3. Chapter 8. Three Oh, la little luna. sailor boys walking in the zoo. A big bear hugged one, and then there were 2. La luna, qué bonita se ve. Solo hay 3 marineritos. 3 little sailor boys walking in the zoo. I've been Significa all que el over this doctor ha island more muerto. than once, and I've yet to see a bear. We should stay together in one room. I still have the gun. Wouldn't we be safe then? Possibly. Provided you aren't Owen. We can't. One of us has to keep the signal fire on Ship Rock going. And there's something else. Armstrong isn't the only one of us to have vanished. Ahí The está. rest of us are here. Those still alive, yes. When we searched the house, we discovered Wargrave's body was missing. Ahí está. Something else the Falta amateur alguien. sleuth overlooked. Oh, how ghastly. Yo no lo he We better dejado. find- Yo lo he visto. Vera is safe enough locked in her room with the gun. Law, if you and Narracott search for Wargrave... You mean for his body? Yes, if you like. I'll keep the bonfire going. There's only one path up to Ship Rock. If I keep an eye on that and have a flaming torch close at hand, I should be fine. I've got this. I'll be all right. I'm going to find Wargrave. Would you gentlemen mind escorting me to my room? Hoy tengo My que pleasure. acostar. Fine, Lombard. I'll start looking for Wargrave too. Oh, Patrick. ¿Alguien puede, por favor, escoltarme a mi alcoba? Vale, pues tenemos que buscar al juez. Al cadáver del juez. Que parece ser que ha desaparecido. Y hay un marinerito menos, lo que significa que el doctor haya desaparecido y que no lo estemos encontrando. Me da a mí que es que no tenemos que buscar al doctor vivo, Me da a mí que vamos a tener que buscar al doctor muerto. Y como bien dice, se adentró en el mar y le comió un arenque. Así que me da a mí que el doctor va a estar más debajo del mar que ni sé. That's quite a signal fire. Vale. Someone should be able to see it. No, quería ver, a ver, la hoguera sin más. Yo creo que vamos a tener que buscar el cuerpo del... Ay, no, por aquí no. Al juez no lo vamos a encontrar, yo creo. Pero el cuerpo del...
Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo de... Law. Looks like his head is caved in. What is it? I heard a cry. It's Blore. His head's been smashed in by a marble clock in the shape of a bear. Con forma de oso. Oh, but there was one on my... Wait there a moment. Uy, Vera, Vera. Uy, Vera, Vera. It was on my mantle. When Philip escorted me to my room, it must have been already gone. One of you. ¿O tú? Philip. ¿Qué tiene más sentido que haya sido tú? Que estabas ahí en la altura. Mira, ¿puedo? Mira. ¿Puedo cogerlo? ¿O tiene más sentido tú que estabas arriba en el There's nothing I balcón? can do for the victim now. Buah. O, uy. Más sentido que fueses tú que estabas arriba en el balcón. El oso era de tu habitación, ¿sabes? ¡Hostia! La Vera. Vale, pues, ojo, cuidado. ¿Qué está pasando en el episodio de hoy? ¿Cuántas víctimas ha habido en el episodio de hoy? O sea, ¿cuánta gente ha muerto en el episodio de hoy? Es impresionante. No, por aquí no. Quiero llegar a la hoguera. Porque si Philip está ahí... Es que solo quedamos nosotros, Philip y Vera. Solo quedamos nosotros. Y el doctor... El marinerito igual estaba roto en vez de por el doctor, como he pensado, por Blore. Igual el doctor todavía no está muerto. Sí, el doctor tiene que haber muerto en la frase del arenque. La frase del arenque... tiene que haber muerto el doctor. No, aquí That's no quite está a Philip. signal fire. Someone should be able to see it. Ostras, tú. Es que quedan dos. Quedan dos. Philip y Vera. Ah, mira, en este lado de la playa no he mirado. Ahora que estoy... Oh, vaya. Ahora que estoy dando la vuelta por todo el mapa de nuevo porque me había perdido, he dicho, uy, pues este lado de la playa no he mirado porque aquí justo en este lado de la playa sí he mirado, pero justo en este lado de la playa no he mirado y pues sí, está claro que no he mirado bien. Mirad, ¿a quién Dr. tenemos aquí? Armstrong, dead for hours. And by the looks of him, he's been in the sea most of that time. Ahí está, murió en el mar, como yo os decía. The waves are crashing here with particular violence. Murió en el mar, como yo os decía, por la canción. Y Better to let the dead rest in peace. ahí le tenemos muerto. Pues efectivamente tenemos ya muerto en este episodio, tío. Es que de verdad, madre mía, qué tirazo de episodio. Muerto al doctor, ha muerto también Blore. Y solo quedamos nosotros. Y de los marineritos, es decir, dos marineritos, queda Vera y queda Lombard. No queda nadie más. Bueno, hay un cuerpo desaparecido por ahí, juez, pero por todo lo demás sí. Vale, pues no sé si tendré algo que hacer con Vera. No hemos encontrado a Lombard. No sé dónde estará. Esta es la habitación. No sé de quién es la habitación esta. No sé si podemos hablar con Vera. Esta es la del señor Blore este, que ha muerto. Esta es Emily. Vale, y esta es, entonces... ¿O no? Vale, esta es Emily. Así que esta tiene que ser... I can't open it. It's locked. Ha echado la llave. Esta tiene que ser entonces la habitación de... Tiene que ser la habitación de Vera.
Madre mía, estoy perdida, ¿eh? Pero esta no es la habitación de Vera. Esta es la habitación de este. ¿La habitación de Vera cuál es? Estoy perdida. ¿Esta es? It's Ahí locked está. fast. Está cerrada. Y esta es la habitación del Lord Hart este, que se ha ido. Vale, pues en estos momentos estoy un poco perdida porque hemos encontrado los dos cadáveres. Bueno, estos cadáveres y tal. Y sinceramente ahora no sé qué tenemos que hacer. Supongo que tendremos que buscar a Philip, porque evidentemente está desaparecido. Y evidentemente el asesino tiene que ser uno de nosotros, porque somos los únicos que quedamos. Pero sinceramente no sé por dónde buscarlo, porque he tenido que hacer un corte, como habéis visto, porque he estado dando vueltas por toda la isla y no encontraba nada que hacer, que es luego cuando he visto que me quedaba una zona por investigar dentro de la playa, que es donde he encontrado al doctor. Entonces, como he investigado toda la zona buscando, de hecho, el cuerpo del doctor, tampoco he visto a Philip, entonces no tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Pero bueno, lo descubriremos para el próximo episodio. Vamos a ir dejándolo ya por aquí. Episodio, la verdad es que cargadísimo de asesinatos y cargadísimo de bastante cosas guapas. La verdad me lo he pasado súper bien en este episodio porque no me he perdido, a diferencia de los pasados episodios. Ha ido todo súper fluido, súper bien, y eso pues ha hecho que me haya disfrutado mucho más del juego, sinceramente. Y bueno, pues que haya habido tanta historia también ha molado mucho. Así que como siempre no me enrollo mucho más. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Agatha Christie y no quedó ninguno. Si es así, os agradecería enormemente que le deis like y que os suscribáis al canal, que es de gran ayuda para la quedca. Y nos vemos el próximo día, pues posiblemente ya con el episodio final, porque sinceramente no queda nadie ya vivo prácticamente, quedamos solo nosotros y otras dos personas más, así que lo más probable es que sí, nos vemos ya en el próximo episodio con el episodio final, que la verdad es que tengo muchas ganas de finalizar este juego. Me ha gustado mucho, ya os daré mi opinión evidentemente cuando lo finalicemos y cuando aparezcan los créditos, pero me ha gustado mucho y quiero finalizarlo porque cuando lo finalice comenzaré con otro juego de Agatha Christie y me apetece eso. Así que lo dicho, me despido ya, nos vemos el próximo día con un nuevo episodio. ¡Adiós!